¿Qué pasa, pizarritas? Hoy traemos un Q&A variadito, picadito y muy interesante, porque vamos a hablar de la situación del Fútbol Club Barcelona sin Pedri, de la gestión del caso Vinicius y qué pasa ahí en esa relación con Xabi Alonso, de qué equipo de segunda división echamos de menos, una cosita de una selección B para Luis de la Fuente. Es un buen Q&A y además estoy muy bien rodeado, como siempre. Adrián Blanco, Alex de Llano, Nahuel Miranda, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Qué bien te queda el amarillo, Miguel. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo Qué estás? sí. pelota, qué pelota. No, me lo habíais Qué dicho. pelota, Antes de empezar qué a grabar, pelota. me habíais dicho que me quedaba bien con las canas, con el moreno habitual que traigo y El pecho, el pecho. dilo, dilo. Es que no sé si se aprecia así. Mira, A ver. bueno, Míralo, bueno, mira, he hecho, madre he mía. hecho promoción de el negocio familiar de los Roch, pero Eso pasa como fondo, eso es un fondo, has hecho un fondo ahí. hombre, esto está más fuerte que la cerámica, ¿eh? Hoy vengo de hacer pechito y he dicho, pues a mis pizarritas, no sé, Hombre, si no. yo puedo, vosotros también, ¿sabes? No es la ¿Cómo fortaleza algo que defina la cerámica, ¿no, Miguel? O sea, hay que decir, una Ni a mí. cerámica se cae al suelo y se rompe. Ni a mí, Nau. O sea, me he puesto un nivel de exigencia Bueno, bastante... venga, nos Muy despedimos alto. de los próximos patrocinadores cerámicos que pueda tener el canal. No, bueno. muy- Ya que me hablas muy de eso, bonito. tenemos nuevo patrocinador en el canal y Ojo, tenemos que hablar ojo. de ellos porque yo sé, pizarritas, que os gusta el fútbol, si no, no estaréis aquí porque por mi pechito no creo que dé, no creo que dé. O sí, pero bueno, eso nos lo comentáis luego en comentarios. El caso es que os gusta el fútbol, a la mayoría también os gusta la fantasy. Yo entiendo que ya conocéis la app de Sorare, pero si no, por lo que sea, porque sois unos despistados, os la tenéis que descargar porque es el mejor juego de fantasy que mezcla el juego de cartitas de toda la vida con el fútbol real. Adri, un juego al que puede participar hasta el más de los pizarreros. Limitadete. El que más... Hasta el cuchillo menos afilado del cajón, ¿eh? Gracias. Hasta el lápiz menos afilado del estuche, ¿no? Es fácil, Sí, es fácil. es muy fácil. Tienes que elegir un portero, un defensa, un centrocampista, un delantero y un comodín. Fíjate. Y ya está. Fíjate si es sencillo. Comodín. Comodín. Además, Diego Comodín, ¿no? Que llevó esa camiseta, Miguel. Cada jugador recibe una puntuación de 0 a 100 según el rendimiento que da en el campo. Vamos, que si tu jugador lo peta, espectacular. Clave aquí no escoger los futbolistas que suele recomendar Alex de Llano en sus drafts, porque, claro, aquí no solo te juegas la honrilla, Now, sino que puedes ganar grandes premios. Claro, si haces todo lo contrario a lo que haga de Llano, puedes quedar bien y llevarte desde camisetas firmadas a entradas VIP o incluso conocer a Zinedine Zidane, que ojo, Toma ya. no es el calvo de pizarritas, pero no está mal tampoco. No. Ha ganado alguna que otra Copa de Europa, tanto como futbolista como entrenador, y ahora podéis ganar estar con él. Así que, pizarrita, en la cajita de comentarios os dejamos el enlace de la aplicación de Sorare, que va a estar con nosotros, esperemos que mucho tiempo, aquí en el canal de Pizarritas. Y aquí, en los Q&As, en los vídeos de los viernes, donde hablamos también mucho de fútbol. No solo somos a veces la teletienda. Vamos con la primera cuestión, ¿vale? Es una cuestión que, bueno, encaja muy bien en esta semana y de la que hemos hablado y debatido en La Pizarra, en Radio Marca, pero que creo que podemos traer aquí porque es una pregunta interesante. Tremendo el Q&A, parece una mudanza, porque todo encaja. José María MP26 se pregunta, ¿es A ver. tan, y ese tan en mayúscula, ¿vale? ¿Es tan bueno el formato de la Copa del Rey como lo venden? Hay abonados que no han visto nunca a su equipo en Copa, en su campo, desde que se estableció este nuevo formato. Además, ¿no creéis que sería mejor a sorteo puro? Si toca Barça-Madrid en primera ronda, pues que toque y punto. Yo creo que aquí hay un tema, y es que no es que lo vendan o que nos lo parezca a nosotros o a vosotros, pizarritas, sino que por contraste con el anterior, que era posiblemente el peor formato de la historia, pues este nos gusta más. Pero como venimos comentando, chicos, es mejorable al menos bajo nuestro gusto y criterio. A mí, Sí, sobre todo, esto de la proximidad me ha matado un poco, la verdad. A mí no me gusta, o sea, no me gusta. Entiendo que hay equipos que, claro, no les tocaba un primera y que probablemente tenían que hacer ese desplazamiento y demás, y por eso lo puedo entender. Pero bueno, a mí personalmente lo que más me gustaba del otro formato era que pudieran tocar choques verdaderamente extraños, de una punta a otra, diversos. etcétera.
Y esto me parece que al final, bueno, se parece más como algo de pretemporada, ¿no? Dándole carácter oficial, pero como si fuera casi de pretemporada. De hecho, Alex, en ese sentido, hay que insistir que entendemos los condicionantes y las condiciones de todos los equipos, sobre todo de los más humildes, que es más fácil entender eso que entender a los más grandes, Claro. honestamente. Pero, por ejemplo, el hecho de que algunos partidos se jueguen en el campo del grande o en el campo de un grande cercano, pero cuyas condiciones benefician más al equipo de primera o de segunda, le quita ese toque especial que tiene esta ronda de Copa. O sea, esta ronda de Copa, el toque especial es ver a los primeras o a los segundas en campos más pequeñitos, en campos más humildes, en condiciones más diferentes, que lo igualan todo. Si ya por proximidad esos duelos quedan acotados y si encima luego por un tema de cámaras, de televisiones o de taquilla se juegan un partido o en un estadio de un equipo grande, pues la magia de esta ronda queda absolutamente difuminada bajo mi punto de vista. Tal cual. Yo también cambiaría el tema de las semis. A mí me encantaría ver semifinales a un partido. A un partido y no a dos, porque creo que a dos... ¿Sede neutral? Final Four. Pues molaría mucho, ojalá, molaría mucho. Aquí en España, a ser posible. Sí, molaría mucho más. Sí. Pero siendo a doble partido, me parece poco probable, muy poco probable, voy a decir imposible, muy poco probable que el Mirandés de turno, que el Rayo Vallecano, que estas grandes historias que hemos tenido en la Copa en los últimos años, uno de esos equipos pueda llegar a la final, la verdad. Ostras, ¿os imagináis una Final Four de la Copa del Rey en Wembley y tocarle la carita a los ingleses y decirle, mira, se hace así, chaval? Espabila un poco. Bueno, un poco. Para eso tuvimos la Eurocopa. Ya, bueno, tarde. A ver, pensando en el formato. Tú, como hombre de formatos que eres, lo de la proximidad. Estuve escuchando el otro día a Louzán y creo que puede ser defendible. Es cierto que se ahorra un montón de tiempo y dinero en desplazamientos. Pero claro, yo creo que lo que molaría es que no hubiera condicionantes más allá del tema de la Supercopa en esta primera ronda con los equipos profesionales. Yo creo que eso es lo que le daría un poquito más de empaque. Oye, que si toca un Valencia-Levante y el Orihuela tiene que jugar contra el Buñol, claro. Oye, pues que toque así. Es que lo comentábamos en la Radio Now. Este año el representante valenciano. Pues eso. Lo comentábamos en la Radio Now que podemos entender y comprender por calendario y al ser también dos competiciones de la misma organización, que es de la Real Federación Española de Fútbol, podemos entender que los equipos de la Supercopa se puedan saltar esta ronda o la siguiente, se puede llegar a comprender. No, me parece bien, de hecho. O sea, es que el hecho de que la Supercopa sea 4 me parece un gran acierto. Claro. O sea, de hecho, el formato de Supercopa nos gusta. Lo que no nos gusta es que se juegue en Arabia más concretamente. Pero el punto es que para mí, en el momento... Bueno, de hecho, para mí debería tener más capacidad, por ejemplo, los equipos de primera ref, de poder meterse, que no esté tan cribado como está. Algo más parecido a lo que hacen en Inglaterra con la FA Cup. Pero luego, encima, creo que en el momento en el que entre el último equipo de primera división, los equipos de la Supercopa, sorteo puro y duro para ver esas historias diferentes, para ver a esos equipos poder llegar más lejos, incentivar, por ejemplo, que lo comentábamos en la pizarra, a los equipos de segunda división, que es que quedan en tierra de nadie en esta idea de Copa. Y por terminar de contestarle a José María, oye, si tu equipo es un equipo de primera y llevas años sin verle jugar un partido de Copa en casa, la has liado. Diles que espabilen. Sí, o sea... sí, pero por ejemplo, a mí me parece una pena que tenemos tantos grandes en segunda, equipos tan importantes, con ciudades tan importantes, es que la Copa no les puede favorecer menos, no les puede interesar menos, porque al final los equipos de primera pueden ir pasando, superando rondas y plantarte en octavos, cuartos y competir, pero es que los equipos de segunda se van enfrentando permanentemente contra los de primera, no tienen tanta ventaja respecto a los de fútbol humilde y van cayendo por el camino. Oye, haz sorteo puro y duro y que pueda llegar un... Bueno, no voy a decir ningún equipo, bueno, un Racing, un Sporting de Gijón, un Zaragoza, un Burgos, el que sea más lejos porque sea más sencillo. La Copa tiene que ser siempre, para mí, lo definitorio es que si la Liga es la competición de la regularidad y la Champions la competición del día de a la hora H, la Copa tiene que ser la competición de las historias diferentes, de las sorpresas, y tienes que incentivar las sorpresas. Y con un sorteo tan dirigido,
Claro, es que si cuando entran los de la Supercopa se tienen que enfrentar a los de menos categoría... Miguel, porque para la federación la historia diferente es que el equipo de tercera red juegue contra el que más cerca se quedó de jugar la Champions, que está en esta fase de la Copa. Es que una vez cuentas esa historia, es que esa es. año tras año, año, que es la misma historia, es que nosotros que tenemos que hacer... Es que yo creo que la federación es la primera interesada, o a mí me da la sensación, por variar, este formato, pero que creo que es la primera interesada de que no lleguen los equipos más pequeños adelante. Bueno, o sea, me parece que esa es la sensación, porque los sorteos y todo va dirigido a que la historia sea el pequeño contra el grande, no que haya dos pequeños jugando entre sí en cuartos. Al final es evidente que hay un tema pernicioso en todo esto, y es que cuando llegan, sobre todo Madrid, Barça y Atleti, o incluso lo podéis decir Madrid-Barça, pues se generan más ingresos que si llegan otros. Entonces eso tiene un comportamiento pernicioso, esa es la realidad. Claro. Pero al mismo tiempo, ostras, tienes que vender la Copa como algo diferente. Y para mí, o sea, a mí me aburre estar contando permanentemente la historia de un equipo de segunda federación contra un primera. Porque, o sea, las imágenes del vestuario alegrándose ya las he visto. O sea, las historias de ese jugador que compagina dos trabajos ya me las sé. Con otros nombres y otros apellidos en otros años, pero es la misma historia una y otra vez, una y otra vez. Y creo que lo que mola es ver historias diferentes, poder propulsar a los equipos de segunda y que de repente en unos cuartos de final haya un partido de un equipo de segunda contra uno de primera federación porque han tenido un camino más sencillo. O que mismamente, mientras hay un montón de partidos primera contra primera federación, de repente se te cuele un Villarreal Betis. Y dices, joder, pues tengo un plato fuerte y una serie de partidos que si llegan a la prórroga o a penalti los enchufamos y los vemos. Yo creo que eso para el espectador neutral es más interesante. Ese es el problema de para el que lleva las cuentas no lo creo, pero bueno. Claro, de que quizás se ha querido convertir el fútbol en un producto en el que todos los partidos tienen un peso súper relevante de verlos por televisión. Y yo creo que una de las cosas que demuestra la Copa es que las pequeñas historias que se van generando en los partidos es lo que le terminan dando la belleza al formato, al torneo y a la competición. Vamos con la segunda cuestión, uno de los temas centrales de este Q&A, creo que de hecho se lleva la miniatura, la portada. Pregunta Carlos Vázquez por el bajón del Barça de Flick, ¿no? Y pregunta si es debido a ser el segundo año per se, a la falta de Íñigo Martínez, a las bajas acumuladas, o como suele ser la última pregunta de un tipo test, a todas las respuestas anteriores son correctas, ¿no? Por un acumulado de estos argumentos. Entiendo que lo más fácil es decir, Adri, que es un cúmulo de todo, ¿no? Porque cuando hay un equipo que empieza a perder tanto juego, tantas sensaciones y a empeorar resultados, pues suele ser un cúmulo de circunstancias, igual que le está pasando al Liverpool de Slot. Pero sí que creo que lo más grandilocuente, lo del último mes de competición, está relacionado directamente con las bajas. O sea, no tengo claro que con todos sanos el Barça hubiese igualado el nivel del año pasado en octubre. Pero sí que tengo claro que si ha bajado todavía más el nivel respecto a un inicio de temporada que ya había sido un poquito flojo, es porque le faltan futbolistas muy importantes. Sí, como es un cúmulo de todo, lo que explica el momento del Barça, y creo que los cuatro vamos a estar de acuerdo, yo las ordenaría por importancia, las que nos propone Carlos. Diría que lo primero son las bajas, diría que lo capital son las bajas. Vale. En segundo lugar, el tema del segundo año, no el segundo año como tal, sino que hemos visto que el Barça quizá ha arrancado la temporada con un puntito menos de energía, de hambre, de acuerdo, de motivación, sí, creo que se está notando. Y luego el tema de Íñigo, que el tema de Íñigo es importante, pero reducirlo todo a que el Barça ha perdido a Íñigo y que por eso no está tirando bien el fuera de juego, me parece simplificar demasiado el análisis. Sí, o sea, es lógico que cuando tienes a una voz cantante, a un tipo tan influyente, a un futbolista tan dado, ¿no? A comandar una defensa, cuando no esté lo vas a notar, pero ahí es donde tendrían que otros jugadores dar ese paso, que no lo han terminado de dar y que por eso el Barça lo está notando, pero a mí me parece que todo está relacionado también con que el Barça muerde menos y peor arriba de lo que lo hacía el año pasado, y eso yo creo que es clave tanto como para que el fuera de juego funcione como para que el equipo y distintas piezas terminen de funcionar. Y pierde peor la pelota, y es un equipo que está mucho más separado, etcétera.
que esas consecuencias que las venimos comentando y que, bueno, vienen siendo muy patentes, ¿no? O sea, creo que el Barça es un equipo bastante transparente. Cuando está bien es espectacular y se le ve y ves cómo brilla, y cuando está mal también es fácil verlos. Así de repente en un partido o de media los rivales se te plantan 2-3 veces mano a mano con el portero, ya estás viendo esas cosas. Lo que sí que creo, Nau, es que en lo que es este último mes, ¿no? Desde Paris Saint-Germain a esta parte, es que es muy difícil que puedas competir de la mejor manera cuando te falta Rafinha, cuando el comodín, porque creo que venía siendo suplente con razón, de Robert Lewandowski te falta, cuando Lamine Yamal está lejos de su mejor nivel, cuando de repente Ferran se cae, Fermín tiene que ir entrando, no cuentas con Gavi. Yo creo que estas bajas, luego voy a hacer una segunda lectura, pero creo que estas bajas son las que afectan directamente a que ahora mismo el Barça no se sienta cómodo en el terreno de juego. Es que es de largo el factor más importante, el tema de las bajas. Y yo creo que no hay tanta diferencia entre el Barça de la temporada pasada y la de esta temporada hasta que hemos visto la plaga de bajas. Quiero decir, creo que el Barça muchas veces no recibía peligro, pues no paraba de atacar y de recuperar arriba y te metía un poquito en ese bucle. Pero cuando hemos visto rivales que se sabían salir de ese bucle, que encontraban una oportunidad, la aprovechaban muy bien. Y creo que es el arma de doble filo al que te expone este modelo. Entonces, quizá hemos idealizado de más lo que era el Barça del año pasado. Yo eso no lo creo. Y eso le está pasando factura un poquito a la hora de juzgar lo que ha sido el arranque de esta. Y ya digo, ahora mismo, evidentemente, el equipo está mucho peor, pero es que es inexplicable, ya no solo desde las bajas, sino de los jugadores que están, pero con el tanque medio vacío. Hemos hablado mucho de lo de Lamine, pero el otro día Ferran, fuerza para jugar el clásico. El tema de Fermín, que está empezando a volver y que no lo hemos visto casi en las semanas anteriores. El tema de Marc Bernal, con el que no cuenta el entrenador porque todavía está volviendo, aunque tenga la alta médica. En fin, es que hay futbolistas que van muy, muy justitos. El tema es que yo aquí tengo una teoría que creo que está muy relacionada con lo que estamos viendo. Y es que el verano del Barcelona tenía que adelantarse a estos posibles problemas. Me explico. El año pasado, Flick multiplica los panes y los peces, saca un rendimiento no del 100%, en algunos casos del 120%, que sabíamos que iban a ser difíciles de sostener. Incluso el de Íñigo Martínez podía serlo, ya por la edad que tenía, si no su mejor temporada, una de las mejores temporadas. Eso también iba a ser difícil de sostener. Entonces, claro, un equipo con una economía sana, en una situación sana, sin los problemas que viene arrastrando el FC Barcelona, pero que creíamos, por lo que comentaba Laporta, que se iban a solucionar este verano y por el tema del Camp Nou, los plazos, etc, 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 pues un equipo normal lo que hace es adelantarse a esos problemas, incorporar un par de piezas, y si se te va Íñigo Martínez, sea por su voluntad, sea porque tú también te parece bien, incorporas a un central a la altura para no esperar que de repente Christensen y Araujo sean lo que no han venido siendo. Claro, no hizo eso Laporta. Porque claro, dentro de las bajas actuales está Gavi, pero ya lo hemos venido contando. Lo que pasa con Gavi es lo normal en un jugador que se lesiona al cruzado. Marc Bernal, más de lo mismo. Desgraciadamente, Dani Olmo es un futbolista propenso a los problemas musculares. Robert Lewandowski es un jugador tremendamente veterano, al que es más normal que le afecten este tipo de circunstancias. Y además, el año pasado habías tenido bastante fortuna, salvo 2 episodios graves, como los de Bernal y lo de Ter Stegen, pero en el día a día habías tenido al equipo bastante sano, y ahora, pues, por esa regresión a la media que muchas veces comentamos, pues es más normal que se te lesionen de vez en cuando ciertos futbolistas. Y creo que el club no ha dado herramientas a Flick para anticiparse a estos posibles problemas que eran, creo, en cierto modo previsibles. Es verdad que dentro de estas 3 causas que estamos analizando, que pueden explicar el momento del Barça, la primera y la segunda quizá están más conectadas de lo que pueden parecer. Sí. Es decir, quizá la segunda está más cerca de la primera de lo que puede parecer a simple vista, porque si el equipo arranca la temporada con un nivel menor de compromiso, de hambre, de ganas de seguir compitiendo, quizá por ahí también se pueda explicar
los problemas físicos que está sufriendo la plantilla. Quizá por ahí llegan las lesiones. Los detalles, los cuidados, el entrenamiento silencioso, la pretemporada también, y eso que ha sido de las largas respecto a respecto a Real Madrid y Atlético de Madrid. Solo un tema. Yo sí que creo que aquí Flick, vale, no le han traído futbolistas, ¿vale? Y los que tiene, pues no están en el mejor momento. Pues creo que tiene que actuar. Tiene que actuar de una forma u otra para matizarse. Y bueno, como decía Michel, si no puedo exigir esto a mis futbolistas, tengo que cambiar para que no sufran sobre el terreno de juego, porque ha habido momentos donde los jugadores del Barça, a mí por ejemplo esa primera parte ante el Girona, ese tramo ante el Real Madrid también al final de la primera parte, sensación de no tengo herramientas para solucionar los problemas, entonces tengo que buscar otras cosas. Bueno, hablando del Real Madrid, M. Barroso pregunta por la cuestión obvia y dice, pero no por ello sencilla. ¿Cómo gestionaréis la actitud de Vinicius? Pregunta. Aunque no es la peor, tampoco es una más por todo lo que rodeaba la acción. ¿Apostar por Xavi Hernández? ¿Por Xavi Alonso? ¿O por Vinicius Junior? ¿Cómo veis este tema? Porque es bastante complejo. Mira que nosotros somos de los que normalizamos todos los gestos de los futbolistas cuando salen, entendemos, incluso las polémicas, las tanganas. No somos exagerados en la reacción. Es que aquí hay marru, como se dice en Cataluña. Claro, pero aquí es evidente que hay un conflicto que no surge en el clásico, sino que seguramente venga de lejos, que se ve en el clásico de forma muy exagerada, no se sobre reacciona, sino que es una reacción muy exagerada la de Vinicius, y luego con su comunicado y también con según qué filtraciones, que del entorno de Xabi Alonso ya os digo que no sale, sino que sale de los jugadores descontentos, y el más descontento es Vinicius Junior, pues hace que haya de verdad caso Vinicius. Fíjate que nosotros, insisto, este tipo de temas, si no nos parecen importantes de verdad, no los comentamos. Tenemos ese lema de importancia a lo importante. Pero creo que este tema, igual que fue el de Dani Rodríguez con Yago Barrasate, es un tema importante de verdad y no inventado por la prensa ni por estas historias. Bueno, yo creo que para empezar este fin de semana merece banquillazo, aunque haya pedido disculpas. Y luego a partir de ahí es que estamos viendo un buen nivel de Vinicius. Entonces yo creo que normalizarlo de esa manera es lo mejor que puede hacer el Real Madrid. Aunque haya pedido perdón, no es tolerable que un futbolista haga eso de puertas para adentro, para con sus compañeros y con el foco de un clásico. No sería aceptable, de hecho, hacerlo en el vestuario a puerta cerrada. Tampoco. Hacerlo en el partido más visto del año. Creo que es grave y que tiene que haber una consecuencia. Porque al final no va solo de Vinicius, hay que gestionar a toda la plantilla. Y si me pongo en la piel de otro futbolista, yo soy, me lo invento, Camavinga, y me pillo un rebote semejante y eso no tiene ningún tipo de penalización, abres la puerta a que se te descontrole un poquito el equipo. Así que creo que Vinicius, si está arrepentido, como demostraba en el comunicado, va a ser el primero que tenga que entender que no puede jugar de titular el fin de semana. Claro, aquí ya es cuánto privilegio, podríamos decir, tiene Vinicius Junior por ser uno de los futbolistas más diferenciales de la plantilla y del mundo. Es verdad que le estamos viendo recuperar ese nivel, ¿no? Poco a poco, paso a paso, que demostró en la campaña que pudo haber ganado el Balón de Oro, pero estamos en ese momento de decir, ostras, puede ser un momento clave de se puede romper para siempre la relación Real Madrid-Vinicius Junior a través de Xabi Alonso, o puede ser también un momento de, oye, yo sé que ahora mismo soy el 7 del Real Madrid, que el 10 es Mbappé, el que está marcando los goles, tira los penaltis, está llevando un poco más los flashes, es el propio Kylian Mbappé, pues voy a poner también de mi parte para ser parte, valga la redundancia, de esta construcción de un Real Madrid ganador. Yo, sinceramente, chicos, creo que lo que va a pasar es Vinicius Junior suplente el partido del Valencia, sale, ovación del Bernabéu, es capaz de hacer algo, veremos también cómo es el partido. Oye, un golito. Yo la ovación lo quiero ver, ¿eh? Yo creo que mucha afición del Real Madrid está con Vinicius. Yo estoy sorprendido y creo que también esto tiene que ver con que cada vez la gente es más de futbolistas que de clubes. Claro. Esto que se comenta tanto. A mí me llama mucho la atención la reacción que leo al menos en redes sociales. Se ha cuestionado el cambio de Xabi Alonso, lo cual, primero, me parece un absurdo, es un cambio de un entrenador.
vuelvo a decir, es como lo de Jan Virgili por delante de Dani Rodríguez. Es que da igual si tiene razón o no. Da igual si Jan Virgili es mejor que Dani Rodríguez. Es la decisión de un entrenador. Y el entrenador está y alguno te dirá, no, es que estás hablando de Jan Virgili y de Dani Rodríguez. Chico, es que Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo, pero juega uno de los mejores jugadores del mundo. Y sus compañeros son los mejores del mundo. Es que además, yo estaba viendo el partido y yo estaba viendo ese cambio. Vinicius, o sea, el Real Madrid después del 2-1 y de fallar el penalti, va dando pasos para atrás y hay un momento donde ya se echa para atrás, ¿no? Creo que ha hecho un gran derroche, estás ganando al Barça en tu estadio, el Barça empieza a hacer cambios muy ofensivos. Creo que esos minutos atrás son naturales dentro del contexto y dentro de que el Real Madrid no es un equipo ni completo ni perfecto. Ahora mismo no lo es. Entonces, creo que el Real Madrid no estaba capacitado para en esa última media hora hacer cosas muy diferentes. Entonces, hay un momento en el que Vinicius no siga 4 o 5 veces a Jules Koundé, lo cual no me parece que sea algo criticable a Vinicius. Creo que es algo consecuencia del derroche que había hecho Vinicius Junior durante los primeros 60-65 minutos de partido, lo que jugase. Un entrenador que quiere ir a por el partido, un partido que todos decíamos que era importantísimo para el Real Madrid, pone por delante el partido, el equipo, el proyecto de la gestión de un futbolista. A partir de ahí, el Real Madrid defiende mejor. A partir de ahí, además, Rodrigo tiene un par de transiciones muy buenas. El Real Madrid gana el partido y se acusa a Xabi Alonso de no haber hecho un buen cambio, de haber sido injusto con Vinicius. De verdad, me parece que se enfoca... En cualquier caso, la reacción de la gente es lo de menos aquí. Porque legitima también esa sensación, porque evidentemente el Real Madrid es un club de futbolistas por encima de entrenadores, esquemas, estilos, eso lo decimos siempre y esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Ahora bien, el propio Real Madrid y el propio Florentino Pérez en su primera etapa vio lo que suponía no acotar el poder y la influencia de los futbolistas. Y para mí esto no es un tema de Xabi Alonso y Vinicius, es un tema de proyecto. Y viene de un año el Real Madrid. ¿Qué proyecto hay, Miguel? Si Xabi Alonso no se puede plantear sentar a Vinicius claro, algo que no puede ser tolerable. Por eso digo, Nau, que me sorprende la reacción de la gente que viniendo de un año de mierda como viene el Real Madrid y viendo cómo los futbolistas no estuvieron a la altura de Carlo Ancelotti, ahora que van filtrando cosas a la prensa de que Ancelotti era muy bueno, muy cercano y Xabi Alonso se cree Guardiola y estas historias. Los futbolistas le dejaron tirado a Carlo Ancelotti el año pasado. Carlo Ancelotti en la jornada número 3 estaba en rueda de prensa diciendo que su equipo no estaba corriendo ni estaba comprometido como debía. Le dejaron tirado. Viene un entrenador diferente por aquello de que siempre parece que se alterna la mano izquierda con la mano derecha, sin ser tampoco ni una cosa ni otra todavía los dos. Y ahora el problema es Xabi Alonso. Para mí se enfoca completamente de forma errónea y para mí eso legitima esa sensación que puede tener Vinicius de es que tengo razón. Y eso es muy peligroso. Precisamente por ser Vinicius, creo que es un tema lo suficientemente grave y lo aireó de una forma lo suficientemente fea, además siendo en el Bernabéu y el partido que era. E insisto, precisamente por ser Vinicius, creo que Xabi Alonso debe ser ejemplar en la decisión que tome. Y ejemplar creo que no es dejarlo en el banquillo. Ya ha dejado a Vinicius en el banquillo 3 veces esta temporada, en 3 partidos, 2 en Liga y 1 en Champions. Creo que precisamente por ser Vinicius, creo que Xabi Alonso, por respetarse y por mantener viva su autoridad, debería dejarlo fuera de la convocatoria. Debería tener un gesto mucho más contundente con Vinicius. Te compraría que si el gesto lo hace Bellingham... A mí eso me parece quizás demasiado, porque entiendo lo que dices de dar ejemplo, pero creo que eso puede tener una consecuencia peor. O sea, yo a mí la actitud de normalizar... No, va a haber el partido en el palco del Bernabéu, tampoco creo que... Sí, ya. Pero te quiero decir... Pero quieren jugar, y no son los cuartos de final de la Champions. Sí, tampoco. pero que yo a Vinicius le trataría igual antes y durante el cambio y después también. Es decir, si a Camavinga, por el ejemplo que poníais antes, no sé quién era, se le dejaría en el banquillo y ya está, yo creo que debería hacerlo con Vinicius, porque también hay que entender que Vinicius... es importante, es muy importante. Y es caliente, sí, y es un momento caliente. Y además creo que también es importante decir que la gestión que está haciendo Xabi Alonso con Vinicius había propiciado el mejor mes de Vinicius desde el mes de mayo de 2024. Desde el mes de mayo de 2024 Vinicius no había jugado tan bien como en este mes de octubre. Entonces creo que al final,
para mí este es un reto, Adri, pero creo que no se tiene que salir del camino Xabi Alonso, ni por quedarse corto ni por quedarse largo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, por supuesto. Y me parece importante que traten de unir los puentes que se hayan podido romper en esa relación, porque estoy de acuerdo con vosotros que desde el partido ante el Villarreal estamos viendo una mejor versión de Vinicius, pero creo que no sería suficiente con dejarlo en el banquillo, sabiendo que es Vinicius y las cosas que ya ha provocado de puertas para afuera. Si esto le está a Xabi Alonso de puertas hacia adentro, cuidado con Xabi Alonso porque no sé si lo va a resistir. No, y luego se ha metido mucho en la coctelera el tema de la renovación que tiene pendiente Vinicius en el Real Madrid. Creo que si hay algo que hemos alabado de la gestión deportiva del Real Madrid los últimos 10 años es que cuando se ha tenido la sensación de que un capítulo estaba acabado, el Real Madrid ha sabido detectarlo a tiempo y sacar dinero de ese tipo de situaciones. El primero que quiere jugar en el Real Madrid es Vinicius y creo que el Real Madrid ha sabido ponerse por encima de las situaciones de futbolistas que fueron tan o más importantes como Vinicius. Es que yo creo que el reto precisamente del Real Madrid este año es conseguir encauzar a Vinicius para que se quede contigo, pero si no lo consigues de una forma u otra, no puedes poner al jugador por encima del club, porque además uno de tus lemas es que no hay un jugador por encima del club. Lo que pasa es que este lema es muy bonito decirlo, pero luego en el día a día llevarlo a cabo, y no lo digo por el club, insisto, lo digo por la afición. Es más fácil llevarlo a cabo cuando eres el Real Madrid. Sí, porque claro. Esto de que no hay nadie por encima del club te pasa. En un equipo de menos posibilidades y es muy difícil. Claro, y sabes que puede venir otro club y te levanta el futbolista y no es un euro. No. El Real Madrid, al final, el que está en el Real Madrid quiere jugar en el Real Madrid y muchos de los de fuera también. Entonces, totalmente. Así es mucho más. Tienes mucho más peso en ese tipo de pelea de egos. Para mí no es una cuestión de Xavi y de Vinicius, es una cuestión de proyecto. Y es ahí, igual el club decide, vale, es una cuestión de proyecto, pero que la gestión es Xabi Alonso. Y empodera a Xabi Alonso. A mí no me parece ningún problema. Pero tiene que, o actúa el club o actúa Xabi Alonso para encauzar una situación que se estaba encauzando. Si es que esa es la realidad. Estaba rindiendo muy bien Vinicius Junior y el punto debe ser olvidar esto y que cuando se llegue en el mes de mayo, a esto le demos un barniz de lírica que no tiene. Es decir, bueno, a partir de esto cambió todo, fue una prueba, no sé qué. Bueno, es un reto muy complicado que no tocaba y es el que hay. Cuarta cuestión, el gran partido del fin de semana. Alex, dice Irández, que es el derbi vasco. Bueno, no lo dice él, lo digo yo, pero pregunta por el derbi vasco, dos equipos que están atravesando un mal momento, y pregunta, ¿cuál de los dos llega con más necesidad de ganar? Esto que decíamos del Madrid-Barça el pasado fin de semana. ¿Y a quién consideráis favorito en estas circunstancias? A ver, yo sinceramente veo a la Real necesitada, por mucho que haya conseguido la última victoria. Me parece que está empatado a puntos con el Valencia en la zona caliente. Es partido en casa, partido en el que tienes que ganar al Athletic Club. Yo veo a la Real más necesitada de la victoria que el Athletic. Sí que es verdad que me parece que ahora el calendario del Athletic es mortal, porque tiene Real Sociedad y Newcastle fuera de manera consecutiva, así que va a ser verdaderamente complejo. Pero yo diría que veo con más necesidad de ganar a la Real, pero veo al Athletic un poquito por encima, porque creo que la versión de suelo, llamémoslo así, que estamos viendo del Athletic, me convence más de lo mejor que hemos visto de esta Real Sociedad. Yo también creo que a la Real. Yo también diría que la Real y sobre todo su entrenador. Creo que si no consigue ofrecer una buena versión y si no consigue sacar un resultado positivo, igual ahora sí llega al cambio del banquillo de la Real Sociedad. Y por cómo están las cosas y teniendo en cuenta que es un derbi que además juega fuera de casa, creo que ahora mismo a Athletic Club un empate no le sentaría mal. No, claro. ¿Me compráis? A ninguno creo, ¿eh? Bueno, a ninguno. Y que pase la semana. Sí. Por cómo están los dos, ¿puede ser el derbi más importante desde la final de Copa? Sí. Pues es que si consigues ganar, es que al otro lo metes en un problemón y tú terminas. En el caso de la Real, consolidando la buena sensación de lo más inmediato. En el caso del Athletic, porque es el equipo que más allá de esta racha de inicio de temporada, está afrontando una temporada más ilusionante, ¿no? Y que viene de una temporada mucho mejor. Yo te lo compro, Nao, ¿eh? Es verdad que son dos proyectos en dos momentos diferentes. O sea, el Athletic Club está como la Real Sociedad hace 3 años, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad
que ahora mismo el equipo de excepción de esta temporada es el Athletic Club. Esa es una realidad. Y perder un derbi con el ambiente tal y como está de enrarecido, como analizamos hace poquito, podría doler bastante. En el caso de la Real Sociedad es que igual puede ser el final del entrenador. Entonces, claro. dicho lo cual, creo que si nos abstraemos de lo que es Sergio Francisco y Valverde y pensamos en el equipo, ¿vale? Creo que la Real Sociedad tiene más que ganar y el Athletic Club más que perder. Mi sensación. Con Sergio Francisco no, ¿eh? Sergio Francisco tiene mucho más que perder, ¿eh? Pero me refiero a el equipo que ganar por marcar un punto de inflexión, 2 victorias consecutivas, emocionalmente crecerte y demás. Y el Athletic Club que puede decir, joder, es que este año que pintaba muy bien, es que hasta los vecinos que están mal y nos... Quiero decir, porque una victoria del Athletic Club de verdad marca un punto de inflexión. O sea, de repente se va a vaciar la enfermería... No, pero no le permites a la Real salir. Y es como, oye, nosotros estamos mal, pero es que mira estos, que están peor. Sí, pero como no son rivales directos ahora mismo, o no deberían serlo, ¿entendemos? La Real, una vez salga de ese partido contra el Athletic, tiene 2 consecutivos fuera de casa, que son además, bueno, sobre todo el del Elche, yo diría un poquito más complejo que el de Osasuna. Pero sí que me parece que una victoria a la Real le cambia muchísimas más cosas que al Athletic, eso yo creo que es evidente. Por eso te decía. El Athletic va a tener luego ese partido fuera de casa en Newcastle, que es que el Newcastle ahora mismo está, creo que ha ganado los 5 de los últimos 6 partidos que ha disputado, o sea, que es que ahora medirte de tú a tú ante un equipo como el Newcastle te va a exigir mucho. Dicho esto huele a empate, porque primero, los derbis vascos no son los derbis futbolísticamente más bonitos. Salen feotes. Y luego es que puede llegar un momento, segunda parte, donde digas, es que virgencita, que me quede como estoy. Porque, sobre todo porque a ninguno le sobran fuegos artificiales. Entonces, claro, si uno va por la victoria, igual arriesga de más y el cementerio está lleno de valientes. Sí, también te digo que si el Athletic no gana, no voy a ponerme en la situación de que sale escaldado del derbi, digamos que no gana, ¿vale? Cuidado con el partido de Champions. Luego es verdad que tiene ese partido ante el Oviedo en San Mamés donde, no sé, pongámonos que gana pero no convence. El parón se puede hacer largo en Bilbao, ¿eh? Que ya estamos viendo el río de sables que está empezando a aparecer. Yo creo que se va a hacer todo largo hasta que el equipo no transmita estar sano. Y no me refiero a condición física, sino a estar sano. Pero creo que va a pasar, honestamente. Creo que va a pasar. Quinta cuestión de Chiquet Valls. Chiquets Valls. Con esa camiseta tienes que pronunciarlo bien. ¿Cómo es? El Chiquet del Poble. El Chiquet del Poble, ¿no? Del Poble. En Villarreal. Bueno, yo si no tengo la frase de antes para leerla, me cuesta. Algún día habrá que enseñar cómo se escribió, ¿no? Esa primera frase y esa última. En el editorial del Español te pedía, Alex, dime cómo se dice. O sea, tampoco... O sea, no me la puedo escribir como se... O sea, no me la puedo poner tal y como se escribe, porque entonces eso va a salir muy mal. Yo intento pronunciarlo de la mejor manera posible por un tema de respeto y educación. Ahora bien, mis limitaciones son notorias y evidentes. Se han enfadado contigo por lo de Scandell. Scandell, ¿no? Scandell. Sí. Es que las selles traicionan, ¿eh? ¿Qué diría de Miguel Quintana, el Aaron Scandell, tuitero en época infantil cadete, eh? ¿En qué sentido? Muy ceballesco, ¿no? Ah, sí. Era muy ceballesco. Creo que a dijo... ese nivel. No, hombre, claro. No Junior Firpesco, pero claro. Bueno, pero tiene alguna perla. Bueno, pero lo de Junior Firpo acabó en final feliz. Sí. Bueno, creo que hay un tuit. No pudo con el enemigo, no pudo con el enemigo y tuvo que unirse a él, ¿no? Creo que hay un tuit de Scandell que dice a Paterna, a ver qué me dicen en la reunión, tal, no sé qué. Y creo que era que se acababa ya, ¿no? Su etapa en la cantera del Valencia o algo así. No he profundizado. Y luego ha conseguido ganar en Mestalla con el Real Oviedo. A mí me gusta cuando me escriben ya directamente dándome por caso perdido diciendo, llámale a Aarón. ¿Sabes? O sea, claro, Aarón. Llámale, Aarón. Llámale portero del Oviedo. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Qué es mejor para un jugador cedido? Me parece una pregunta muy interesante. Banacloche, segundo apellido. Aarón Banacloche. En honor a su madre. Bueno, me gusta mucho esta pregunta. Me parece pregunta palique y con muchas múltiples respuestas. Pregunta, ¿qué es mejor para un jugador cedido? ¿Ir a un equipo que juega por la permanencia o que lucha por Europa?
entendemos que, claro, en uno es más fácil jugar y sentirse importante y en otro es más complicado eso, pero también es un reto mayor, puedes jugar Europa, incluso durante la semana. Por ejemplo, se viene hablando mucho del caso de Endrick y, hombre, no, creo que Endrick está para más que la permanencia, pero es verdad que se le sitúa en el Getafe y al final el Getafe pelea por la permanencia y también se le situó en verano en la Real Sociedad, que en verano debía ser un equipo que intentase pelear por Europa. Entonces, no sé cómo veis esta cuestión, no por Endrick, en general, para un futbolista. Es muy reduccionista la pregunta, porque depende de quién sea el entrenador, de si el entrenador te conoce o no, de si tus compañeros has coincidido con ellos antes o no. De la competencia. Si quieres, de la competencia, de si es un jugador nacional o si es extranjero, como el caso de Endrick. Pero ahí está respondiendo en tu liga, pero no, ahí está respondiendo en tu liga o en el extranjero. Pero ahí está respondiendo de que no es importante el objetivo, sino otras cosas. No. Lo importante es imprescindible jugar, para eso te vas cedido. Pero bueno, también hemos visto, damos por hecho que los jugadores que van a equipos de abajo juegan y hay veces que el futbolista no está tan curtido, no tiene ese carácter, que también influye mucho el carácter del jugador. Igual te diluyes un poco a un equipo que pelea por la permanencia. No estás hecho para ese tipo de presión. No es lo mismo que salga cedido, por ejemplo, José Ángel Carmona, por ejemplo, que ha salido bastante y creo que ha nacido para ese tipo de pelea, que no Pablo Torre, por ejemplo. Entonces, hay que tener varios factores en cuenta, pero reducirlo a un equipo que pelea la permanencia, a uno que lucha por Europa, también es que depende del nivel del futbolista, no sé, ya digo, me da la sensación de que no respondiendo a la pregunta, yo creo que el único factor que yo diría depende, para mí sería de equipo que pelea el descenso, pero para mí el depende ¿está muy liquidado? Caso Valladolid temporada pasada, por ejemplo. No, eso es evitar. Eso es muerte. No. Eso, claro, eso es como Florian Grealish, ¿no? Por ejemplo, la temporada pasada es que va a Valladolid. Bueno, esto lo contó. Es que no me acuerdo cuál fue el caso. Yo creo que no sé si fue... el caso de Grealish, venía una lesión grave, necesitaba jugar sí o sí. Sí. Y daba igual dónde. Pero no sé si era el caso del Granada en su día, que contaban que les había costado, y fíjate que incorporaron futbolistas en invierno y uno de ellos, por ejemplo, Augusto Batalla, que estuvo muy por encima del resto. Pero es que no sé si era ese el caso o el de la Almería, uno de los dos, pero que decía que les había costado mucho incorporar según qué jugadores porque veían que... Claro. Mira, por ejemplo, en el caso de aquel Granada, por ejemplo, va Pelistri porque el entrenador era el Cacique Medina. Claro. Y Pelistri descarta proyectos que estaban mejor en ese momento porque dice, oye, es que este me ha dicho que voy a ser la estrella del equipo, se va a Brian Zaragoza y el nuevo Brian voy a ser yo. Es que eso pesa mucho más que... Yo es que me fijaría lo máximo... Bruno Méndez, no. Yo me fijaría lo máximo en el entrenador. Y en esto me acuerdo de Eder Sarabia diciendo que su primer buen partido del Elche ante el Betis había ayudado a varios procesos de negociación, porque tienes que ver un equipo en el que el jugador encaje, en el que pueda tener minutos y en el que también pueda destacar, porque muchas veces, ojo, el jugador cedido tiene una vocación de luego ser traspasado. Cuando estamos hablando de jugadores... mira, esto el Real Madrid lo hace mucho. Es el equipo que seguramente más cede de la Liga Española y el que más valor saca. El Barça tiene otro tipo de forma de proceder. Inciso, porque seguro que va a haber algún listo en los comentarios. Muchas veces las cesiones del Real Madrid no son cesiones clásicas. Sí. Porque, oye, te vendo el 50%. Bueno, pero esta fórmula que se han inventado para saltarse regulaciones de FIFA. No, y tampoco creo que sea para eso. Creo que también es una buena forma de darle alicientes al club para cuidar de esa inversión. Es decir, si ingresar pasta. Claro, si tú, Chema Andrés, ahora que lo está haciendo muy bien en el Stuttgart, si Chema Andrés está cedido y de primera Chema Andrés, fíjate que lo está haciendo muy bien, pero imagina, no encaja y tal, es que igual se tira todo el año a los Reinier. Sin embargo, si ya es tuyo, tienes que cuidar y proteger un poco la inversión. Entonces me parece, no deja de ser, es que no es una cesión, pero bueno, puede tener el concepto cesión, pero beneficia al club que lo recibe e indirectamente beneficia también al club que lo vende porque le puede sacar más rentabilidad. No sé, a mí me parece un modelo que yo prohibiría por un tema de darle tantas posibilidades a los equipos grandes, pero sí que me parece muy, muy interesante y muy inteligente. Sí, yo por contestar a la pregunta, yo optaría por el club que vaya a pelear por Europa. Porque creo que
Yo creo que sí. Creo que una actuación de un cedido de un equipo que pelea por Europa, si consigue el objetivo, va a incrementar el caché de ese futbolista mucho más que si no se está peleando por descenso. Adri, ¿tú crees que el caché de Iker Losada se incrementó cambiando el Betis por el Celta el año pasado y no rascando bola? ¿Y el de Roberto Fernández? ¿Y el de Roberto Fernández? Lo tiene que hacer bien. Si no juega tampoco en un equipo que va a evitar el descenso, el caché va a ser el mismo. Sí. Pues por eso os digo que es una jugador es para que juegue. Que la pregunta está mal tirada. Yo creo, fíjate, por ponerte un ejemplo, creo que si Etay Young, en lugar de irse al Levante y conseguir la salvación con el Levante, que ojalá lo haga, hace los mismos goles en un club Atlético Osasuna que se mete en Europa, su caché se dispara mucho más. Sí, pero creo también que te si digo... consigue meter a Osasuna en Europa en lugar de salvar al Levante... Pero también te digo, Adri... Es que no depende de la elección de equipo que pelee por Europa o de equipo de la permanencia. Depende del nivel del jugador. Depende del nivel jugador también, que es raro lo de Karel Tayón. Es un caso muy particular. Y de hecho, lo de Tayón... Pero mira... porque era del Villarreal y el club al que va es el Levante. O sea, es que hay que analizarlo en esa clave. Mira, nos preguntan por un jugador que fue cedido. Primero al Real Zaragoza y luego al Deportivo Alavés. Se rompió, hizo muy buenos meses finales y se ha quedado en el Atlético de Madrid. Pregunta Gol de Godín, mi buen panita Luismi. ¿Cuál creéis que es el techo de Giuliano Simeone? Porque creo que una vez... El mismo que el de Diego Pablo, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos. Es posible que imagino que a estas alturas ya no. A lo mejor sería raro. Los domingos a mediodía, ¿no? Los domingos a mediodía, cuando no juega el Atlético de Madrid, la comida familiar igual sí, pero creo que ya hemos pasado, bueno, o se debería haber pasado la etapa Giuliano tiene calidad para jugar en el Atlético de Madrid. O sea, oye, chicos, si crees que no ha pasado esta fase, ya es cosa tuya, no es cosa del jugador, ni del club, ni de nada. Ya se ha pasado esa fase. Entonces, la pregunta del techo me parece muy interesante porque para mí está cerca de su techo. O sea, ser titular en el Atlético de Madrid, que es lo que es ahora mismo, cuidado, ya me parece mucho y yo no sé tampoco... supongo que... Importante con la selección también, ¿eh? Claro, es que diremos, bueno, sí, hacer más cifras y tal. Ya, pero creo que ya, o sea, está muy cerca de su techo. Es que estamos hablando de un jugador que ha roto con las expectativas. Sí, y tampoco hay ninguna razón para sentarlo, creo, en el Atlético de Madrid. Yo creo que el rol que tiene es adecuado. Él fue importantísimo la temporada pasada en un momento muy delicado del Atleti, aportando esa garra que el equipo no tenía. Creo, eso sí, que Giuliano, de cara a puerta, es un futbolista donde tiene claramente su déficit, donde le cuesta mucho, pero aún así yo creo que pocos peros se le pueden poner al nivel de Giuliano. Es que si Giuliano no fuese lo que es, o sea, quiero decir, para bien y para mal, es el hijo del Cholo. Creo que el Atlético de Madrid lo recibe como uno de los suyos, aunque no sea canterano per se. Es decir, o sea, hay un factor emotividad ahí que nos hace pensar que Giuliano va a desarrollar gran parte de su carrera en el Atlético de Madrid, si no toda. Para mí el reto puede estar en si, por lo que sea, él o el club deciden que salga, la tipología de futbolista que es Giuliano en un equipo de las posibilidades del Atlético de Madrid, pero con un modelo de juego diferente, eso sí que me gustaría verlo. Sí, es decir, eso es lo que... Porque, a ver, estamos viendo que ahora los extremos son extremos que marcan. O sea, son extremos que te llevan al gol. O sea, y que juegan por dentro. Que juegan por dentro, etcétera, etcétera. A pie natural, muy pocos. De hecho, por ejemplo, lo podemos ver ahora mismo con el Chelsea, las incorporaciones que ha hecho los extremos, ha hecho muchas, pero ha hecho Estevao, ha hecho Garnacho, ha hecho Neto, son extremos que van hacia adentro, ¿no? Hay muy pocos equipos que ahora estén buscando la pierna natural. Algunos que sí que lo buscan para las transiciones, pero estamos hablando de que no son equipos de la entidad, de la grandeza del Atlético de Madrid o de los objetivos que busca el Atlético de Madrid. Yo a Giuliano... Pero era Giuliano antes, ¿eh? O sea, Giuliano en Alavés casi siempre por la izquierda. Sí. Pero no crees... Yo creo que ahora está muy asentado, pero yo le veo muy asentado ya en derecha, ¿eh? Pero Alex, hay un caso ahí en el Chelsea que podría ser espejo. A todos nos encantaba Marco Cucurella, un jugador que tampoco hacía cifras, por cierto, y decíamos, si da el salto a un equipo de Champions, lo decíamos cuando estaba en el Eibar o en el Getafe o en clave Barça, decíamos también, no puedes jugar de extremo. O sea, Marco Cucurella era extremo con Mendilibar y con Bordalás. Y decíamos, hombre, si vuelve al Barça, un Chelsea, un Atlético de Madrid, todos le dibujábamos de lateral / carrilero.
Yo creo que si Giuliano saliese del contexto Atlético de Madrid o cambiase el contexto del Atlético de Madrid, Giuliano se tendría que enfocar a dar un paso atrás para aportar desde ahí, porque puede hacerlo perfectamente. De hecho, yo pensaba en su momento que su aportación iba a llegar en ese sentido. Yo creo que si eso lo hace, lo va a hacer como 9. ¿Como 9? A mí me parece. Sí. Yo le veo como 9 de presión, como 9 de estirar. Pero en un club como el Atlético, a mí me parece muy complicado eso, ¿eh? Segundo punta, en todo caso. Segundo punta, sí, ¿por qué no? No sé, porque creo que ese tipo de futbolista tiene que tener aparejadas unas cifras que o las tiene o se va para atrás. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea... claro. Yo es que creo... ¿Qué goles hace el delantero que es un equipo parecido al Atlético de Madrid? Es que venía siendo vamos a decir Nápoles, ¿vale? No es un equipo parecido... El Atlético de Madrid está por encima, pero... el Inter de Milán. El Inter de Milán. Me gusta más. Giuliano jugaría... Carrilero. Con Marcus Thuram. Giuliano jugaría de carrilero, Alex. Carrilero. Pero vamos. Sí. Oye, y si tuviese que encontrar acomodo en la Liga, porque no le fuese bien el Atlético de Madrid, Giuliano, si quiere, es el rey en el Ramón Sánchez Pizjuán. Joder. Hombre. Pero el rey. Mira, por la tipología de futbolista que es. Le hemos dibujado la carrera del padre, ¿eh? Falta la Lazio, hemos dicho Inter, Sevilla. Pero es que seguramente. Es que, o sea, la única manera que tiene Giuliano de jugar en el Atlético de Madrid es hacer la reconversión que ha hecho. Sí. O sea, pero a mí no me parece un futbolista que digas, calidad, equipo que tiene pelar por Champions. Luego, como 9, pues seguramente tenga que bajar un escalón y. Claro. ¿Tú crees que Giuliano, que ha marcado 9 goles en 50 partidos la temporada pasada en todas las competiciones, jugando desde la banda derecha, no podría igualar o superar los 18 que marcó en 50 partidos Marcus Thuram en todas las competiciones, jugando en un equipo como el Inter que dominaba las transiciones? ¿A ti te gusta más de delantero Giuliano Simeone o Marcus Thuram? A mí Giuliano. Vale. No hay más preguntas, señoría. A mí me gusta mucho Giuliano y vamos, y yo recuerdo pedir a Giuliano cuando no jugaba en el Atlético de Madrid. Pero creo como 9 tendríamos que verlo. Y está convocado con Scaloni, va a ser jugador del Mundial. Sí, el tema. Pero en la selección a Juan banda también. El tema con el debate Giuliano, Alex, es que, claro, Onau, el tema, como hay gente que le dibuja como un enchufado. Como un más tuerzo que corre, claro, y ya que se ha enchufado, vas a pedir a Simeone, y exacto, y corre y ya está. Y otros como contraprestación quieren elevar es lo que pasa siempre, ¿no? Se polariza todo mucho, pero yo creo que ya lo que está haciendo es tremendamente meritorio, cercano a su techo, y la cuestión es ver cómo se va adaptando a los diferentes cambios que se pueden producir en una carrera, sea en Atlético de Madrid o sea fuera. ¿Sabéis? Estaba pensando, digo, ¿cuál puede ser el mejor equipo donde podría encajar Giuliano Simeone de 9? Y se me viene a la cabeza, digo, ostras, sería un 9 muy factoría Red Bull, muy Leipzig. Sí. De 9 presionante, jugando arriba con otro, perro de presa, ese perfil Openda, digamos. Es que podríamos hablar una barbaridad. Yo no sé si puedo desvelarlo, pero como es una conversación de fútbol, me la voy a jugar, sino que me mate Luis García Plaza. Pero en su día le pregunté, en la previa precisamente de un Atlético de Madrid Alavés, le pregunté, ya estaba impactando Giuliano, y estábamos hablando antes del partido, y le preguntaban, oye, lo de Giuliano, ¿lo viste venir y tal? Él lo vio venir a muerte, él creía que lo iba a tener un año más. Creo que si lo hubiese tenido un año más, igual Luis García Plaza seguiría siendo entrenador del Deportivo Alavés. Pero dice que él rápidamente vio que de delantero, al menos al Alavés, un equipo que juega diferente, por ejemplo, mucho al RB Leipzig o a la factoría Red Bull, que no le encajaba por un tema de posicionamiento en el área, capacidad de remate en esas situaciones. Hombre, pero es que ese Alavés buscaba estirarse mucho también a través del poderío de Samu. Claro, por eso digo, pero que me parece interesante que es un jugador que en principio podía llegar para la punta, pero que depende del modelo de juego se puede adaptar. Y estamos hablando de un jugador que se puede adaptar a los dos perfiles, lateral, carrilero, extremo o delantero. Cuidado con eso, Cuidado con eso. Sí. Ideal para el Football Manager. Que no hay tantos futbolistas. Hablando de laterales, Gabri, buen día, buen amigo. Pregunta, si tuvieseis que fichar a uno, es que es un papá mamá, ¿vale? Si tuvieseis que fichar a uno, ¿Carlos Romero o Pep Chavarría? Pep Chavarría.
Iba a poner una limitación de olvidaos de la edad, porque creo que Romero es algo más joven y eso condiciona. Pero digo, olvidaos de la edad, abstraeros de la edad o del equipo en el que está. Imaginaos que los dos tienen 22 añitos, que tienen un valor de 10 millones y puedes fichar a uno o a otro. 3 años más, Pep Chavarría. Claro, por eso digo. Yo me quedo con Pep porque me parece más completo. Creo que da más cosas. ¿Sí? Creo que con balón aporta más cosas. Yo es que a Pep por dentro lo veo más limitado. A mí me gusta bastante más Carlos Romero. A mí también. Yo bastante más. Carlos Romero me parece que va a jugar varias temporadas en la Champions. Yo veo en Pep Chavarría a un lateral, ¿no? O sea, al lateral ortodoxo de esa. Claro, o sea, lateral de lo de antes. Lateral de los de siempre, exactamente. Joder, es como si el Dandy de Barcelona hubiese analizado a Pep Chavarría, y Carlos Romero creo que es un jugador muy adaptado al tiempo actual. Es decir, le veo siendo central exterior, le veo siendo lateral, metiéndose por dentro, aportando por fuera. Yo me quedo con Romero, pero también creo una cosa. Pep Chavarría es un jugador, Gabri Buendía, del Atlético de Madrid, que yo me plantearía ahí como alternativa, como suplente. Es algo que yo me plantearía como alternativa, como suplente, no como titular. Claro, porque titular. No. Lo digo por un tema. ¡Qué cosa! El bambino de oro. No lo digo por eso, lo digo porque. Titulares de la Nacional, Michele. Yo soy de los que defienden que en una plantilla como la del Atlético de Madrid, con las fortalezas y limitaciones que tiene, tú, el lateral suplente, no te puede suponer un gran coste. Pero a nivel de masa salarial ni de desembolso. Entonces, para mí, Javi Galán no es per se un mal suplente del Atlético de Madrid. El concepto, el nivel. Otra cosa es la forma. No puedes aspirar a tener esa posición doblada. Como la tiene en banda derecha. Fíjate, Nahuel no rinde, pero es muy difícil aspirar al Llorente Nahuel. Un jugador que puede ser titular en España y el jugador que es titular en Argentina. Eso es irreal. Y un perfil como el de Pep Chavarría, que para mí encaja más con lo que puede ser que lo de Javi Galán, porque me parece más fuerte en los duelos, más capaz de eso, pues a mí me rendiría bien. A mí lo de Carlos Romero que me llena más es cómo juega por dentro. O sea, creo que es un futbolista que dentro de la estructura que tú pretendas darle a tu equipo y el estilo, si tú quieres un lateral que gane mucha línea de fondo, que sea súper constante en eso, Pep te va a mejorar a Carlos Romero, pero me parece que Carlos Romero te puede dar eso, además de ser un futbolista que por dentro tiene finura, tiene buen pie, es un futbolista muy estético en esos primeros contactos, la pelota normalmente no se le va larga, que tiene gol, tiene llegada. De Pep Chavarría estamos viendo ahora un rendimiento espectacular. Yo te diría que de una temporada a otra estaremos hablando quizá de unos jugadores más mejorados, pero yo me quedaría con Carlos Romero. ¿Nau? ¿Qué vas a decir? Mira, estoy intentando buscar la cláusula de rescisión y el contrato de Pep Chavarría. Porque bueno, ya sabéis que Raúl Martín Presa rara vez se atreve a vender. Claro, tenía una cláusula de 10 y estoy leyendo informaciones de que, vamos, esto habría que investigarlo un poquito más, ¿eh? No copiéis esto, ¿vale? Pero estoy leyendo información de que tiene una cláusula de 50. Bueno, pues entonces. Que contrata hasta 2030. O sea, es que es imposible que salga del Rayo Vallecano. Literalmente. En el Rayo hay una cosa muy clara: cláusula o nada. Esto lo tiene Martín Presa, rajatabla. Martín Presa ha pedido cantidades locas por futbolistas por encima de los 30 años. Es que no sé si fueron, cuando llegó el Bournemouth por Álvaro García, no sé si eran una cifra cercana a los 20 millones. Por Ratio ha habido más de 20 millones. O sea, quiero decir... Y os diría una cosa. Yo no sé si para atraer talento es la mejor idea, pero para hacerte fuerte como club, aquí creo que Raúl Martín Presa se hace fuerte. Otra cosa es que ya digo que para mí el posicionamiento que debería tener el Rayo en el mercado es: atraigo talento, lo hago brillar porque tengo un modelo de juego en ese sentido brillante y vendo. Dicho lo cual... No podemos dar lecciones económicas en la primera plantilla, a nivel de club sí, pero en la primera plantilla no, porque es uno de los clubes que inscribe al momento, que no tiene problemas de límite salarial, etc. A mí, por el perfil de futbolista, a pesar de lo que estáis diciendo de Carlos Romero, me parece más adaptable al primer nivel Pep Chavarría por el tipo de lateral que es, que no Carlos Romero. Vamos con una octava cuestión muy interesante,
formando un equipo con los que se quedan fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente, ¿vale? ¿Habría plantilla para quedar en el top 5 de la liga? ¿Vale? Draft. No es un draft, y de hecho, para no alargarnos, ya que hoy tenía la mañana, bueno, libre es un decir, pero bueno, no tenía hoy pizarra. Miguel Quintana, en cuanto abre el ojo derecho, ya está trabajando. No ha sido trabajo, pero tenía. Y tú, amigo Pizarreta, que te ríes cuando Miguel Quintana no aparece en el programa de radio, que sepas que está levantando España. Y tú estás ahí con el teclado criticando. Así exactamente. Que, calladito, que manda el jefe. Yo lo que he hecho cuando seas padre comerás huevos, chaval. Hoy he hecho pechito en el gimnasio, he comprado el regalo de y aniversario. Eso también es trabajo, ¿eh? Claro, levantando la industria de los imagen. gimnasios. Regalo de aniversario a mi mujer. Idiota que critica por redes, tonto. Cumpleaños, o sea, regalo de cumpleaños a mi madre. Y me he tomado un café. También me he tomado un café. Guay, industria cafetera, ¿eh? Levantando el café. ¡Viva Colombia! Cuidado. ¿Cuidado qué? Viva. No, o sea, Viva. no me gustan esas cosas. Bueno, Yo soy un cura. He pensado un equipo, os lo planteo. Si hay alguna opción que veáis mejor, para adelante. O sea, es difícil hacer esto. Joan García en portería, de las más obvias. Evidente, sí. Eric García de lateral derecho. Diego Llorente, César Tárrega, pareja de centrales. En banda izquierda, Valde o Carreras. Tanto monta, tanto. En el centro del campo, Mikel Jaureguizar junto a Luis Milla / Leif Febas. Seguramente a Luis Milla, pero Febas creo que podría rendir muy bien en ese contexto. Banda derecha, Carlos Álvarez. Media punta, Aimar Oroz. Banda izquierda, Álvaro García / Ander Barrenechea. Y en punta, Roberto Fernández. No sé si meteríais alguna pieza más, pero daría esto para... No has podido hacer un equipo más peor. No lo has podido... ¿Cuál era el doble pivote que has dicho? Jaureguizar, que es el nombre de que... No, Jaureguizar, Luis Milla. Vale. Mira, Pablo Fornals juega al tenis. ¡Ostras! Fornals. No, os he dicho. No. Puesto, Pablo Fornals, vamos, Pablo Fornals. Falta Barrios, falta Comesaña. No, Barrios no falta, estuvo en la convocatoria la última vez. Vamos, ¿verdad? Bueno, claro. Vale, falta Comesaña. Ya, pero en el centro del campo, Jaureguizar, Fornals, dudo que entrase Comesaña, ¿no? Yo a Carlos Álvarez, yo no lo veo para estar. Yo no lo veo tampoco. ¿Y a quién ponéis? Diego López. Es que Diego López está muy mal. Dolan se puede nacionalizar, ¿no? Sí. Claro. Y también puedes decir cosas que no sean una tontería. Bueno, pero... Claro. Vuelve a Desdiano. Pero decidme un banda derecha. Es que ha costado, ¿eh? En banda derecha ha costado. ¿Te ha costado la banda derecha? Jesús Rodríguez, ¿no? Está yendo. Juan no entró la última. Pero Juan banda izquierda y está yendo. La última no entró, ¿no? Bueno, pero el concepto es las últimas. Si no meto a la mierda mal. Claro. Quitando. Bueno, claro. El otro día dieron en la revuelta, siempre me sale la resistencia todavía. Que claro, Jorge de Frutos es ahora mismo premio Zarra, pero está yendo, evidentemente. Pero con los mismos goles que Jorge de Frutos está Premilla. Sí, podía ser la media punta en vez de Aimar Oroz, perfectamente. También os digo que el equipo es el que hay. O sea, Alex de Llano lo ha criticado. Alex de Llano lo ha criticado y su única opción ha sido Dolan. O sea, vete a la mierda, de Llano. O sea, te lo digo sí. Carlos Vicente. Claro. Carlos Vicente. No, Carlos Álvarez, Carlos Vicente. Bueno. Y si jugamos sin extremos y jugamos con carrileros, o recuperamos a Dama Traoré, en el Fulham. Bueno, bueno, ya Rioja. Voy a. De hecho, mira. Ya está. Top 5. Hola. ¿Entraría este equipo en el top 5? Sí. No. Sí. Yo no lo sé, ¿eh? Podría. No estás pero bajo tu mando técnico, bajo tu dirección técnica. No, pero mira, o sea, este equipo ganaría o es mejor que el Athletic Club o que el Villarreal. De eso estamos hablando. Está ahí. Sí. Sí, puede estar. Está ahí. Vale. De Torre RCD. Penúltima pregunta. ¿Qué equipo de segunda división echáis más de menos y tenéis más ganas de volver a verlo en primera?
por la razón que sea. Yo lo tengo muy claro. A ver. El Blackburn Rovers, porque allí jugó Dolan el año pasado. No, jugó Ben Brereton. No, Ben Brereton, leyenda grogueta. Ahí está. Leyenda del Villarreal, pero, venga. No, yo para mí el Racing. Llevamos demasiado tiempo sin ver al Racing. Estaría entre Racing y Depor realmente. Porque han sido dos equipos, o sea, dos estadios que he visitado, bueno, casi recientemente podríamos decir, sí. Y la verdad es que, vamos, me he quedado súper prendado de esos estadios, de su gente. Si tengo que elegir uno, elegiría el Racing porque tengo más amigos del Racing que del Depor. Así que me gustaría el Racing también porque obviamente creo que hay un movimiento bastante fuerte de afición, de que el estadio esté de nuevo rebosar, que estemos viendo ambientes muy fuertes, tifos, etcétera. Y me gustaría ver el Racing primero. Por no repetir el Racing, que me vendría muy bien para ver fútbol en verano, cuando tengo vacaciones muy cerquita, el Sporting de Gijón. El Valladolid, por Twitter Pucela. El Leganés. Claro, pero Twitter... El Leganés. Fue a votar que el año pasado y hubo uno que me dice: tú dijiste que te daba pereza que subiéramos. Y yo, sí, tío, la verdad es que sí. Pero Twitter Pucela, por arco argumental, ¿no viene bien un añito más en segunda? Por arco argumental. Que enloquezcan un poquito más, ¿no? Claro, o sea, yo a Javi Pucela le veo demasiado cuerdo en estos momentos y... no sé. Yo, hombre, a ver, creía que ibais a decir el Depor. Yo digo el Depor. Zaragoza ahora mismo está como está, pero yo me quedaría con el Depor. Fue muy bonito verle de pequeño y ojalá vuelva. Y ojalá vuelva de la mano de Jeremai, que tiene un atractivo extra. Así que, pero bueno, que para la selección esa... Lo pensé meter a Jeremai, sí. Que volviera el Castellón a primera y que de repente fuera la némesis del Villarreal. Algo así, alguna historia loca. Hombre, mola, y además en ese caso mola por la gente que conocemos del Castellón. Esto me pasó con el Real Oviedo. En parte dices, joder, quiero que le vaya bien al Real Oviedo por esta gente, por Ballester, por Bruno Alemán, por Rafa Skrig. Pues igual me dejo algún seguidor del Castellón por Pablo Hernández, ¿no? Pablo Hernández. Que no le conozco en persona. Y mira que me gustaba, como futbolista. Y ya la última cuestión. Me gusta esta cuestión. A ver. Larguito para Torres hoy, ¿eh? Cherendler Bond. ¿Cómo? Cherendler Bond. Cherendler Bond. Cualidades de jugador que le hagan parecer mejor de lo que es. Y pone un ejemplo. Asencio corrigiendo al espacio le convierte en un gran central a ojos de muchos. Pueden ser en general o por posición. ¿Cuál es esa cualidad que hace que valoremos más a un futbolista sin que tampoco le haga subir espectacularmente el nivel? La velocidad. Bueno, la razón por la que no he llegado a ser profesional. El pelito largo. Bueno, hay... La cintita. Escucha, Nau, ¿has leído... Benito, ese flow. ¿Has leído Socernomics? ¿Lo leíste? Sí. Ahí hacen una investigación de cómo, por ejemplo, los rubios terminan valiendo más dinero, al igual que los zurdos, porque entran más por el ojo. Bueno, yo recuerdo en su día fui a ver un Cotif que vamos, lo seguí de pe a pa, que siempre lo recuerdo, que vi grandes jugadores, estaba Lautaro Martínez, estaba Ángel Herrera, Pepe Lu. Esta historia la cuenta siempre, Alex. Es importante. Es como el Mundial Sub-17 para mí. Sí. Claro, es que el jugador que más llamaba la atención de España, la banda izquierda de España, jugaba Fran García de extremo y el lateral izquierdo era Cucurella. Que Cucurella era imposible no quedarte con él. Igual en Venezuela jugaba Jefferson Soteldo, que es un media punta que mide 1,60 m. Y lo ves y dices, ostras, qué buenísimo. Pero te llama atención, ¿por qué? Porque mide un puñetero 1,60 m. Entonces, igual ni te fijarías. Pero por ejemplo, ahí la estatura es lo contrario a esto, porque es verdad que la estatura te llama la atención, pero hay infinidad de casos de futbolistas descartados por estatura. Y de hecho, en captación, tenemos un buen amigo que en su día estaba en captación en Euskadi y que decía de forma irónica, de broma, que él medía fémures y que si el fémur no proyectaba mucho, que
Descartado. Es una barbaridad. Portero de menos metro 90 ahora mismo, muy complicado llegar a la élite. Tiene que parar una barbaridad. Yo es que lo primero que pensé fue esa velocidad, porque es verdad que hay jugadores muy rápidos que luego tal, pero es verdad que la velocidad es una condición que evidentemente te eleva el nivel. O sea, Sí. No sé, porque si no la sabes utilizar bien, ¿de qué te vale? Carrocería. Yo diría O carrocería. Doncor. ya bueno, pero es que si Odonkor no fuese rápido, hubiese sido pero- repartidor. O sea, Fue titular. Oye. No sé, repartidor o arquitecto, me da igual, que hubiese sido cualquier cosa vale. salvo jugador. Yo diría. Porque va corriendo, ¿no? Que va corriendo. No, joder. coqueteando con la de Mono Burgos, ¿eh? No. Bueno, el Mono Burgos, Yo diría- el Mono Burgos no hizo nada mal, eso para empezar, pero bueno. Eh, Al Mono Burgos también que le defienda a otra persona, pero no hizo nada mal. una cualidad que haga parecer mejor a un futbolista es que sea zurdo. Pero sí lo que acabamos de decir, de lo del Soccernomics, ¿no? Sí, bueno. Pero Nahuel ha dicho el pelo, ¿no? Grande, Adri. Bueno, Soccernomics, por cierto. Joder. No. Joder, Alex, tío. Joder. Chicos, Oye, Alex, es que no he comido, estoy de mal humor. Alex, Lo siento, chicos, no he comido, estoy de mal Ya humor. está, Adri, ya está. Alex, a la No. próxima- Espérate, No. que nos van a desmonetizar del todo. Terrateniente aquí. Venga, aquí grabando 1 hora y pico Mira. para que nos desmoneticen. O sea, todos sabemos de dónde viene ese arma, viene de la Cuba colonial, De la Cuba, de la Cuba. que es donde Adrián Blanco hizo su fortuna. No, esta viene de Filipinas. Yo creo que el arte, Joder. más allá de cualidades físicas que puedes ver sin que el futbolista toque una pelota, ¿vale? Yo creo que pocas cosas engañan más que una bicicleta bien tirada. Ves No. una buena bicicleta y Ya, dices, mira, jugón. esto lo compro. Aunque no vayas a luego ningún puede sitio. ser una Claro, luego yo tenía un delantero que a Imagínate la veces copiña, claro. que hacía muy buenas bicicletas, pero claro, las tenía que hacer alejándose del área. Y recuerdo un partido que le mandamos un balón casi al córner y acabó en el centro del campo haciendo bicicletas. Es como, oye. Y en este Al otro sentido, lado. ¿me compraríais el golpeo de balón? O sea, la pura técnica de golpeo. Porque hay. Hendrik. No. Rubén Alcaraz. O sea, no. Tú ves a Rubén Alcaraz pegarle de falta y dices, "Fu". No, los creadores de contenido, ¿no? Que le pegan muy Sí, bien a la o sea, pelota. claro, ese concepto. O sea, no me refiero, por ejemplo, al concepto Óscar Rodríguez, ¿no? Sino a un gran golpeo de la pelota, pero No, que. también, ¿eh? Sí, sí, por ejemplo, pero le ha costado. Y luego, porque además hay un tema con el golpeo de la pelota, que esto le pasó, bajo mi punto de vista, a Marco Asensio, que si no tienes la capacidad de utilizarlo, o sea, de generarte la situación para sacarlo a relucir, estás cao. Solo te vale el balón parado. Y Óscar, por ejemplo, ese problema lo tiene. Óscar Rodríguez tiene un golpeo increíble, pero no se lo puede habilitar. Porque luego es que hay cualidades que dices, ostras, es buen jugador, pero creo que no engaña. Por ejemplo, tú ves un jugador que conduce bien y creo que define muchas de las cosas que te hacen buen futbolista. Sí. Es difícil que si si controlas bien, es difícil que no seas bueno. A ver, reto para los comentarios. ¿Se os ocurre algún futbolista que destaque porque conduce muy bien y que sea malo? Claro, pero a ver, definamos malo. Claro, es que es muy complicado. Te quiero decir, porque, por ejemplo. Mucho peor de lo que parece una conducción suya. Por ejemplo. Sí. Peor Sí. de lo que es. Se me ocurre uno. Es que hay uno. Está en la MLS jugando. ¿Messi? ¿Qué dices? A ver, en la MLS hay muchos jugadores, Alex. Sí, ¿vale? sí. ¿Cómo molaría no, que cortase aquí y pareciese que Adri ha dicho, no, es que mira, Leo Messi era la conducción de pelota y ya está? ¿Te estás refiriendo a Ricard? ¿Ricky Puig? Oh, claro, sí, puede ser. Puede ser. Yo en ese sentido había pensado, claro, evidentemente no es un jugador malo, de hecho. La verdad que Ricky Puig tiene el starter pack del engañador, ¿eh? Sí. El pelito. Guapete, bajito, el pelito tal, Claro. las botas siempre brillantes. Claro, jugando ahí con la cabecita levantada. También- Role model. Y luego que igual no valía para el Barça. Que no ser centrocampista del Barça tampoco es ser un mal jugador. Pero es verdad que se quedó corto. Pero se puede ser un engañador jugando en. Por ejemplo, Sergi Canós. En la liga. Starter pack de engañador. De toda la vida. Encima, claro, también una buena bicicletita, buen disparo, tal. Luego. Buen corte de pelo.
Y el sentimiento, ¿no? Pues yo creo que si Sergi Canós no fuese valencianista no hubiese firmado por el Valencia, pero bueno, oye, que también esperó al Valencia, que igual también dice, bueno, es que claro, si no... En fin, que hasta aquí este Q&A. Si os ocurre algún nombre de jugador que conduzca muy bien la pelota, pero no esté a la altura de la conducción, cajita de comentarios, en la cajita de descripción ya lo sabéis, el link para descargados Sorare. Casi 1 hora y cuarto de Q&A. Más os vale likear. Más os vale likear o volverán los shorts al canal.